esquelético y los tendones, que seguramente esto ya lo han visto en histología, pero bueno, esa es ahora la diferencia de la última edición en embrio, que antes era embriología pura, pero ahora es como que están integrando con histología y con anatomía, así que no les parezca raro que estemos hablando también algo de histo y algo de anatomía. Especialmente el sistema nervioso central van a ver que tiene muchísimo de histología y de anatomía, ¿sí? Entonces aquí nos están hablando desde el punto de vista también histológico y nos dicen de que el músculo esquelético prácticamente va a estar formado por fibras musculares que van a ser largas y multinucleares, ¿sí? También nos dicen de que en estas fibras musculares existen miofibrillas que en su citoplasma, o mejor dicho, a las células presentan en su citoplasma múltiples miofibrillas, lo que le va a dar ese aspecto de estriado. También nos hablan de cómo es que se forman los tendones. ¿De dónde hemos dicho que se forman los tendones? ¿Cómo es? Fibras y tendones. ¿De dónde? Del esclerotoma. Hemos dicho que el esclerotoma forma hueso, cartílagos, fibras o tendones, ¿sí? Entonces, los tendones, estos de aquí, se van a formar a partir del esclerotoma, más específicamente de los fibroblastos. Pero aquí nos dicen algo interesante, que para que esta porción forme ese tendón, es muy importante este factor que se llama factor de transcripción escleraxis. Este factor de transcripción escleraxis va a regular prácticamente la formación de los tendones. ¿Listo? Bueno, aquí es más esto. Yo voy a preguntarles lo que me corresponde. Aquí es importante primero que ustedes tienen que saber a qué denominamos patrón muscular. Dice de que el patrón muscular se refiere a que para la formación de un músculo, lo primero que va a aparecer es tejido conectivo. Y después a ese tejido conectivo va a proliferar los mioblastos y van a terminar formando músculo, ¿sí? Así que aquí les están hablando del patrón muscular, refiriéndose cómo es que se forman los músculos a nivel de la cabeza, de dónde se origina ese patrón muscular, a nivel cervical y occipital, y a nivel de las paredes corporales y las extremidades. Resumiendo, ¿qué es el patrón muscular? El patrón muscular se refiere a que para la formación de los músculos, lo primero que va a aparecer es tejido conectivo, donde van a ir los mioblastos y van a formar los músculos, ¿sí? Como tenemos músculos a nivel de la cabeza, paredes corporales y las extremidades, cada grupo de estos músculos tiene un patrón muscular. ¿De dónde se origina el patrón muscular? De la cabeza se origina de las células de la cresta neural. ¿De dónde se origina el patrón muscular a nivel occipital y cervical? Del mesodermo somático. ¿Y de dónde se origina el patrón muscular de las paredes corporales y las extremidades? A partir de lo que es el mesodermo lateral. ¿Listo? Aquí nos están recordando de que prácticamente todos los músculos de la cabeza se van a formar del mesodermo paraxial, porque hemos dicho que el músculo esquelético se forma del mesodermo paraxial, ¿sí? Y también nos dicen de que en realidad toditos los músculos de la cabeza se formarían del mesodermo paraxial, excepto uno. ¿Cuál vendría a ser ese excepto? El músculo del iris. ¿Por qué? Porque este se va a formar del ectodermo. ¿Ya? ¿De dónde se origina el patrón muscular para la cabeza? De la cresta neural. Nos están repitiendo esto, ya hemos visto más antes, ¿sí? Ahora, hemos visto ya la anterior clase, de manera un poco superficial, podríamos decir, cuando hablábamos de extremidades, hemos visto cómo se han formado las extremidades y también habíamos hablado de algo de los músculos. Aquí nos dicen que ya las extremidades están prácticamente enteramente formadas ya para la 7ª semana de gestación, ¿sí? A las 7 semanas ya tenemos completamente formadas las extremidades. Y que nos dicen además aquí que
que ya habíamos visto también cómo se han ido constituyendo los músculos a nivel de estas extremidades. Si se acuerdan, dijimos de que los músculos de las extremidades se van a formar a partir de varios segmentos musculares. Dijimos que el superior va a ser los primeros 5 cervicales, más los 2 torácicos, y para la extremidad inferior van a ser últimos 2 lumbares y los 2 primeros años, ¿no es cierto? Entonces eso nos están volviendo a recordar aquí, ¿ya? Y nos dicen el patrón muscular, ¿de dónde se forma el patrón muscular de las extremidades superiores e inferiores? Del mesodermo lateral. Hablando del músculo cardíaco, ustedes esto ya han visto también en histología. Aquí, bueno, nos hacen un pequeño recordatorio nada más. Primero, acordarse de que el músculo cardíaco y el músculo liso se forman a partir del mesodermo esplástico o visceral. ¿Listo? El músculo cardíaco es un músculo muy especial que está prácticamente formado, con bastantes discos intercalares. Y aquí nos dicen algo interesante, que algunas células musculares de este músculo cardíaco tienen una distribución, diríamos, irregular de algunas miofibrillas, y estas van a constituir lo que son las fibras de Purkinje. ¿Se acuerdan de las fibras de Purkinje? Está hablando del sistema de conducción del corazón. Acuérdense que el sistema de conducción del corazón va a empezar en el nodo sinoauricular, va a ir al auriculoventricular, de aquí va a ir al haz de His. Este haz de His se va a dividir en 2 ramitas, derecha e izquierda, y estas ramitas delgaditas que están viendo aquí, esas serían las de Purkinje. ¿Listo? Eso lo vamos a ver a más detalle en corazón. Hablando de músculo liso, pues el músculo liso tenemos en varios órganos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel de la aorta dorsal y las grandes arterias, tenemos músculo liso. También puede ser a nivel de las arterias coronarias, a nivel de la pared intestinal. También tenemos músculo liso, pero que no se origina del mesodermo esplástico o visceral, sino es una excepción que se forma del ectodermo. ¿Cuáles habíamos dicho? 3. Músculos, ¿cómo es? Músculos del esfínter y dilatador de la pupila, de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas. No olviden, ¿ya? Esos son una excepción de músculo liso que se forma del ectodermo. El resto de músculo liso que tenemos a nivel de los vasos sanguíneos, tubo digestivo y demás, se originan del mesodermo esplástico o visceral. Por otra parte, nos dicen que un factor que actúa para la diferenciación de los tipos de músculo liso es el factor, es un factor de transcripción, ¿sí?, que va a ser responsable en diferenciar los distintos tipos de músculo liso. De aquí lo más importante que tienen que saber: músculo liso prácticamente encontramos a nivel de los vasos arteriales, venosos y tubo digestivo. Pero también tenemos músculo liso, que es una excepción que se origina del ectodermo. Hemos dicho músculo del esfínter dilatador de la pupila, de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas, ¿no? Ya. Bueno, aquí estamos viendo los casos clínicos.